Todo el movimiento ciudadano, José Juan Espinosa, mantuvo su postura para no sumarse al acuerdo de no dictaminar las cuentas públicas de los ayuntamientos, pues insistió en que esto significará un garrote político para los 217 alcaldes. En rueda de prensa explicó que esta medida podría obligar a los presidentes municipales a actuar en favor de algún partido político, para que los diputados locales, principalmente aquellos de la Comisión Inspectora, los protejan en la revisión de sus cuentas. Sin embargo, el representante del Partido del Trabajo en el Congreso local, Seferino Martínez, consideró que la aprobación de las cuentas de los municipios poblanos también podría utilizarse en beneficio de algunos partidos políticos. En entrevista por separado, el petista refirió que los ediles que salgan libres de sus cuentas públicas podrían usar como bandera política los resultados obtenidos, beneficiando así al partido político y afectando indirectamente a quienes registren irregularidades. En este sentido, Seferino Martínez consideró prudente el que los legisladores locales frenen la dictaminación durante el proceso electoral de este año y una vez concluido se pongan al corriente por el rezago que presentan en la revisión de cuentas. Para Puntual informó Karina Fernández.